Hola, Dios les bendiga. Un gran placer para mí estar de nuevo con ustedes en nuestro canal oficial del ministerio. En la semana pasada habíamos hablado de los 5 ministerios. Hicimos una presentación bastante breve de los significados de los 5 ministerios, o más bien de los 5 ministerios que componen parte del cuerpo de Cristo. Pero les prometí que iba a ser uno por uno de los 5 ministerios y de ellos, cuáles están vigentes y cuáles no están vigentes. El de hoy, el apóstol no existe. Ese es el título que vamos a utilizar en este momento. Pero antes, déjeme compartir la siguiente palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Existe el apostolado? En los últimos 20 años, de momento a nadie le interesaba, allá en los 80, en los 40 o en los 50, 60, a nadie de la iglesia, a ningún predicador le interesaba el título de apóstol. Se sentían orgullosos, la inmensa mayoría de los ministros se sentían orgullosos en llamarse pastores o también llamarse maestros de instituto bíblico o de la universidad teológica, o llamarse evangelista. Era un honor, era un honor. La palabra apóstol y profeta, que es la otra que viene después de esto, nunca se oía mencionar. ¿Por qué de momento en los 20 y más específicamente estos 17 años de este siglo XXI se ha vuelto una calentura, pero una calentura por querer utilizar el título de apóstol? ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Quiénes fueron los originales? ¿Y existen todavía el apostolado? Eso es lo que vamos a continuación dar. Para ello vamos a dar le voy a dar un historial. Recuerda, la historia es vital, importantísimo, porque la historia es la que patentiza nuestras sagradas escrituras. Veamos qué dice los historiadores. Vamos a entrar a los historiadores, voy a dar un resumen, voy a irles leyendo de evidencia, de documentación de los padres de la iglesia, de que el apostolado llegó hasta donde tenía que llegar, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Les voy a mostrar que en el mismo primer siglo, una vez que murió el último de los apóstoles, inmediatamente la iglesia primitiva dio por caducado el ministerio apostólico en cuestiones de jerarquía. Y aunque en algunas veces hemos dicho nosotros que existe el apostolado en cuestión de servicio, en realidad ya en el término apóstol, enviado, que es la palabra que viene de la palabra apostolo en griego y que significa enviado. Vamos rápidamente a analizar algunos detalles importantísimos sobre esto. Déjeme compartir lo que tengo escrito de las investigaciones acerca del apostolado. En las generaciones siguientes, nadie podía llenar los requisitos para el apostolado de los 12. Su oficio no podía ni puede repetirse ni transmitirse. Es muy importantísimo. Ellos eran un grupo judaico, eran totalmente judíos, los 12 apóstoles, totalmente judíos, escogidos específicamente por el Señor Jesucristo para una misión específica, para una misión especial y única. Importantísimo. Pablo y sus compañeros de labores en el apostolado habían surgido como líderes en la iglesia después de Pentecostés. Y esto es muy importante porque menciona Pablo en este aspecto. Hechos capítulo 2. Y fueron llamados y preparados por el Espíritu Santo para que fueran protagonistas distinguidos en expansión de la iglesia. Los 12 no tienen sucesores apostólicos. Cuando ellos murieron, su apostolado también terminó con ellos. El ministerio apostólico desapareció con la muerte del último apóstol, Juan. Incluso los cristianos primitivos, muchos de los cuales conocieron y recibieron enseñanza de los apóstoles en vida, consideraban como época pasada la era de los apóstoles después de la muerte del último apóstol, que fue Juan. Por ejemplo, aquí tiene una cita de uno de los famosos cristianos del primer siglo y a quien constantemente muchos de los teólogos acostumbramos siempre mencionar
a uno de esos grandes padres. Su servidor, mucha enseñanza, siempre menciono a él por los múltiples de extraordinarios y riquísimos escritos que dejó esta personalidad del cristianismo del primer siglo, como fue Tertuliano. Tertuliano confirma esto mencionado de la pasada edad apostólica. Veamos lo que decía Tertuliano y fíjese al final el año en que se describe este punto importantísimo. Lo que quiere decir que ya para la época de Tertuliano ya existían dudas acerca de la sucesión apostólica, ya estaba ese problema de quienes querían reclamar ser apóstoles. Por lo demás, leyendo lo de Tertuliano, si alguno tiene la audacia de remontarse hasta la edad apostólica a fin de parecer ser transmitida por los apóstoles por el hecho de haber existido en la época de los apóstoles, le podemos replicar, dice Tertuliano, que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos desarrollen la lista de sus obispos en el orden sucesorio desde los comienzos, de suerte que el primer obispo que representa como su actor y su padre sea alguno de los apóstoles o de los varones apostólicos que hayan perseverado en la unión con los apóstoles. Es decir, Tertuliano está diciendo, muéstrenme ustedes como iglesia una sucesión apostólica, que el obispo que ustedes tienen viene en sucesoria familiar seguido de los apóstoles originales. Ese es su argumento poderoso. Dice, en esta forma solo las iglesias apostólicas pueden presentar sus listas, como es el caso de la iglesia de Esmirna, que afirma que Policarpo fue constituido por Juan, y la de Roma, que afirma que Clemente fue ordenado por Pedro. De la misma manera, las demás iglesias muestren a aquellos a quienes los apóstoles constituyeron el obispado y son brotes de la semilla apostólica. Tertuliano, 197 después de Cristo. Tremendo. Aquí Tertuliano, en el año 197, definitivamente desautoriza cualquier sucesión apostólica en ese momento, dando por un hecho que el apostolado fue único y exclusivamente para los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero tengo algo más, uno más fuerte todavía, fuerte igual también, importantísimo. Su nombre, Cristiano Cipriano. Cipriano, que es otro de los padres de la iglesia que se conocen, dijo las siguientes palabras. Dice, olvidándose de su fe, de lo que antes solía practicar en tiempo de los apóstoles. Es decir, aquí Cipriano está mostrando contundentemente que la era apostólica ya había pasado y más bien él está denunciando en el año 250, está denunciando que lo que hoy se llamaban apóstoles eran fraudulentos y se apoderaban de haciendas con fraudes y astucias y aumentaban sus intereses con crecidas usuras. Cipriano 250. Es decir, Cipriano aquí más bien está denunciando a los supuestos apóstoles de esa época, en el año 250, que más bien utilizaban el título para apropiarse de bienes en nombre del título de apóstoles. Tremendo. Además, los apóstoles de Cristo eran infalibles. Esto es muy importante que ustedes sepan, infalibles en la palabra de Dios. Lo que ellos hablaban o escribían era palabra de Dios y no podía ser cambiada por nada. Aquí está, es el Nuevo Testamento. Nada puede, de aquí no se puede cambiar nada. Ya está escrita. Es la palabra escrita y hablada. Esta fue escrita por los apóstoles. Su ministerio era única. Es decir, sus palabras eran infalibles. ¿Por qué infalibles? Porque eran directamente dirigidas por el Espíritu Santo. Demuéstrenme ustedes que la apóstola que ustedes están siguiendo hoy en día es infalible en la palabra. En tal caso, entonces estamos escribiendo una nueva historia de una nueva Biblia. Déjenme, porque el tiempo es corto, que quiero compartirles con ustedes. Dice, aquí tienen una cita de Clemente de Roma, citado por Pablo en la Biblia y que fue discípulo de los apóstoles, al igual que Policarpo de Esmirna.
poderoso esta parte de Clemente. Dice, los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo y confirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo. Salieron para proclamar las buenas nuevas de que había llegado el reino de Dios. Y así, predicando por campos y ciudades, por todas partes, designaron a las primicias de sus labores una vez hubieron sido probados por el Espíritu para que fueran obispos y diáconos de las que creyeran. Clemente de Roma. ¿Cuándo? En el año 30. Por lo tanto, ya nadie tiene tal confirmación de la palabra de Dios infalible por el Espíritu Santo. Ningún pastor puede decirse que él tiene una nueva revelación para un nuevo apostolado. Ya no la tienen. Todo lo demás sería falso. No puede haber apóstoles porque no se puede cambiar. Los verdaderos apóstoles enseñaron la autoridad que les fue revelada por el Señor Jesucristo. No se puede cambiar eso ya. Esto no se puede cambiar. El apóstol San Pablo, déjenme rápidamente hacer un paréntesis. Dice Pablo, vocación apostólica. Cuando Pablo estaba en el vientre de su madre, Dios ya lo había determinado, revelarle a su Hijo Jesucristo para que lo predicara entre los gentiles. De Gálatas 1, 15, 16. Pablo era apóstol no por disposición de hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Gálatas 1, 1. Pablo había visto al Señor resucitado, Hechos, que era uno de los requisitos que se exigía. En Hechos capítulo 9, del 1 al 9, Primera de Corintios 15, 7 al 11. Pablo tenía el don de apóstol en el sentido especial, estricto de este carisma. Sin embargo, no creía formar parte del grupo de los 12. Poseía además muchos otros dones. En otras palabras, el apóstol San Pablo, él mismo, que él dijo que su apostolado era una excepción totalmente excepcional, como ya lo leímos ahí, escogido desde el vientre de su madre para que fuera el apóstol de los gentiles. En otras palabras, el ministerio apostólico no existe hoy en día. Déjeme terminar para que nos llevamos estos últimos segundos, esta otra parte que tengo. Si algún amigo suyo se dice apóstol, dígale que deje de mentir y que se humille ante Dios, porque usurpar este tan alto honor dado solamente a los verdaderos apóstoles y mártires de Cristo prácticamente es estar utilizando una blasfemia. Los misioneros tampoco tienen la confirmación de la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo. Es decir, no todos los misioneros que conocemos en el mundo tienen la palabra como infalible para decir que sí, en realidad los misioneros son los apóstoles. Sí tienen misión apostólica en cuanto a formar, a fundar iglesias, pero no son apóstoles en el sentido de que la palabra de ellos no son infalibles, porque muchos de estos misioneros tienen posiciones, algunas hasta erróneas, posiciones teológicas, doctrinales y escatológicamente erróneas. Por lo tanto, el apostolado sencillamente solo fue para los 12 en jerarquía. A ellos se les reveló las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento. Mi hermano, mi amigo, en especial usted, mi hermano, ya no existe el apostolado. Si su pastor quiere llamarse apóstol, dígale que por favor no use ese título, porque ya no existe. Que se lo deje con respeto y con honra a los que recibieron este ministerio. ¿Quiénes? Los apóstoles del Señor Jesucristo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga, pero recuerda que la otra semana vengo sobre el profeta. ¿Existe el profeta también? ¿Quiénes son los profetas? ¿Es un ministerio en actualidad, ahora en pleno siglo XX? ¿Qué dice las Escrituras y qué dice la historia de ellos? Igual que en este momento el apostolado, como apóstol, ministerio exclusivo y jerárquico, ya no existe. También la otra semana vamos a hablar si existe o no existe el apostolado. Que el Altísimo te bendiga. La próxima semana estoy contigo.